Padilla en América a través Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca vamos a presentar el índice Apple, pero voy a dejar la presentación formal hasta después de el cierre, porque tenemos que empezar siempre con el informe de cierre, ahora que es cierre de semana también, cierre de mercados por parte, como siempre, de Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Y la semana terminó en positivo justamente porque tuvimos un viernes de alzas muy significativas en Wall Street. El Dow Jones terminó con una suba del 1,38, el Standard & Poor's 1,28 y el Nasdaq también terminó con una suba del 0,35%. Y eso determinó que la semana terminara para el Dow con una suba del 0,88%. O sea, la mejora semanal se concentró en la evolución de la jornada de hoy. En los tres casos, el 0,88 el Dow, 0,77 el Standard & Poor's y 0,39% del Nasdaq, y el factor determinante fue que hoy se conocieron datos de desempleo que bajó a 7,6%, todavía eso está mostrando que la economía está mejor, tiene alguna señal de clara recuperación, pero no con la fuerza que el mercado espera, por lo tanto, frente a este panorama, los analistas dicen, bueno, los estímulos financieros, los estímulos monetarios de la Reserva Federal van a continuar y por lo tanto sigamos poniéndole fichas al mercado bursátil porque tienen un amplio recorrido, pese a que acumulan en lo que va del año, un poco más de 5 meses, una suba del 17,7% en el Dow y el resto lo siguieron parejito. El Standard & Poor's aumentó 16%, el Nasdaq aumentó 15,5% y en un año, comparando hoy, el 7 de junio contra el 7 de junio del 2012, el aumento supera largamente el 20%, 25,7 en el Dow, 27,9 en el Standard y 24,5 en el Nasdaq, así que realmente el mercado sigue teniendo recorrido, pero en algún momento va a tener que depurar. La bolsa latinoamericana estuvo con comportamientos un poquito más inestables, bajó el índice de México 0,85 en la jornada de hoy, el Bovespa de Brasil perdió 2,39, la bolsa de Colombia se estabilizó, apenas bajó 0,03%, la bolsa de Chile perdió 1,19%, en cambio repuntó la bolsa de Lima 1,25% y estuvo estable la bolsa de Buenos Aires. Las materias primas también tuvieron comportamientos mixtos, se derrumbó el oro 2,66% a $1.378 la onza Troy y repuntó un poco más el petróleo que terminó la jornada con una suba del 1,42% a 96,18 el barril. Así que una jornada que vuelve después de 2 semanas de pérdidas para el Standard & Poor's a mostrar signos positivos en los 3 indicadores base de la bolsa de los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias por este informe, mi querido Daniel Estico. ¿Y por qué no te quedas? Quédate a esta charla porque, bueno, esta charla tiene mucho que ver contigo. A ver, vamos a presentar el índice Apple. El índice Apple, déjeme, lo pongo aquí en la cintilla abajo, porque ahí está, con esta Apple con la que estoy yo. Vamos a presentar el índice Apple, que efectivamente es de Apple y habla de Apple, pero no fue creado por Apple, sino fue creado, y aquí voy a presentar yo a Jorge Haley. Jorge Haley es el poder detrás de la corona, vamos a decirlo así. Jorge Haley es el que hace todo el trabajo. Yo me llevo aquí el adorno, yo soy el que me veo acá, pero el que hace todo esto, el que crea todo esto que ustedes están viendo, que está sentado ahí en la misma sala de redacción donde está Daniel Estico, es Jorge Haley, mi buen amigo, que está también en Infobae. Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Jorge Haley, que es el hombre de los controles y el que organiza todas estas emisiones, es el creador del índice Apple, o como lo dice en buen argentino, el índice Apple. A ver, Jorge, ¿por qué no comienza a decirnos qué es el índice Apple y para qué sirve? Sí, bueno, es bastante sencillo, Alberto. Esta idea surgió simplemente para poder tomar cuánto le cuesta a una persona que quiere comprarse un dispositivo. Y se me ocurrió pensar que así como The Economist creó en su momento el índice Big Mac para poder establecer si hay atraso cambiario o no,
lo que simplemente se me ocurrió fue tomar el mismo equipo que se vende en todos los países del mundo prácticamente, y bueno, en lo que es en Latinoamérica, la marca Apple naturalmente se vende en todos los países de América Latina, y a partir de eso decir, bueno, ¿cómo hacemos para tomar y crear una especie de índice que nos permita saber cuánto cuesta este dispositivo tecnológico y así trazar también cuál es el costo de la tecnología para un ciudadano de Latinoamérica? Entonces lo que hicimos fue tomar un modelo de Apple, que es la MacBook Air, el modelo más básico, digamos, el modelo más económico de Apple, mirar cuánto cuesta en cada país y tomar una variable. Y esa variable que tomé fue simplemente el salario mínimo que se establece en cada país de la región. En muchos casos es un dato, es un valor legal. En los Estados Unidos, por ejemplo, es de $7.25 la hora. Y así fui recorriendo país por país y viendo cuántos salarios mínimos se necesitan para poder comprar ese dispositivo. Así fue como se creó el concepto de índice Apple. Ya, ahora, bueno, y por tanto, creo que lo podemos presentar, ¿no es cierto? Por supuesto, la idea es que aquí podemos verlo ahora en la pantalla. Esto lo tenemos publicado en Infobae. Y bueno, si quieres vamos a hacer un pequeño repaso y enseguida lo convocamos también a Dani Stico para que nos pueda explicar también algunos aspectos vinculados más bien a cuestiones por ahí más macroeconómicas, ¿no? Te refieres al señor Stico, ¿verdad? Ah, por supuesto. Estamos hablando de Daniel Stico. Bueno, exacto, señor Stico, muy bien. Vamos a empezar, Alberto, explicando el primer dato. En este gráfico que estamos viendo ahora, vemos un cuadro que nos dice que en Estados Unidos un salario mínimo mensual es de $1.276. ¿De dónde sale este valor? Simplemente de una multiplicación. $7 por 25, perdón, $7.25 multiplicado por 8 horas diarias y por 22 días hábiles al mes, nos estaría dando que una persona, el salario mínimo que percibiría en Estados Unidos sería de $1.276. El siguiente valor que hemos tomado es el tipo de cambio. Como lo vamos a medir en dólares, tenemos el valor 1, vemos que no hay ninguna variable, y lo que tenemos debajo es el precio de este dispositivo, del MacBook Air en Estados Unidos, que tiene un precio en la tienda, en el valor oficial, de $999. ¿Qué resultado nos da? Muy simple, que un ciudadano norteamericano que perciba un salario mínimo de $1.276 gastará el 0,78, digamos, de ese salario medido como 1 para poder comprarse una MacBook. Esto quiere decir... 3/4 partes de su salario. Exactamente, con 3/4 partes de tu salario lo vas a poder, te podrías comprar. Pero me parece más interesante, Alberto, que vayamos a ver qué es lo que pasa en países como por ejemplo México, ¿no? Y aquí te vas a encontrar con una sorpresa muy interesante. Estás viendo que el salario mínimo mexicano establecido por ley es de 1.942 pesos, ¿ok? Eso es lo que está establecido. Una MacBook en México cuesta 15.999 pesos, lo que en moneda dólar serían 1.253 a la tasa de cambio. Bueno, lo que nos da como variable que me resultó muy llamativa es que un trabajador mexicano que recibiera el salario mínimo tendría que trabajar más de 8 meses para poder comprarse la MacBook Air en su país. O necesita 8 salarios mínimos para comprársela. Exactamente. Digo, vamos a aclararle un poquito a la audiencia algo que me parece importante decirle, quien nos está viendo. A ver, el salario mínimo en prácticamente todos los países es más un valor estadístico que una realidad. La inmensa mayoría, la clase media, nadie cobra salario mínimo, todo el mundo cobra más. Digo, si uno toma... Dani nos lo va a ratificar después, pero en la Argentina el salario mínimo es de poco más de 2.800 pesos. Sin embargo, digamos, un trabajador de clase media en la Argentina está ganando unos 5.000, 6.000 pesos por mes. Es decir, gana prácticamente el doble de lo que establece el salario mínimo. Pero bueno, sigamos repasando, Alberto, los datos. Y después de ver México, donde
un trabajador necesitaría 8 salarios mínimos, nos vamos a ir a la situación de Brasil. Y en Brasil también nos pasa algo muy parecido. Con un salario mínimo de 678 reales, un trabajador en Brasil tiene que trabajar 6 meses, o mejor dicho, pagar 6 salarios mínimos para poder acceder a este dispositivo. Esto es algo de lo que me llamó la atención, Alberto, porque Brasil y México es donde vi el valor, no en términos de dólares más caro, sino el valor más caro para un trabajador para que pueda acceder a la tecnología. O sea, ¿quieres decirme, lo que me estás diciendo entonces es que de toda América Latina, para las dos economías más grandes, que son Brasil y México, son las que más caro, más necesita trabajar el trabajador para comprarse la Mac? Exactamente, y esto me parece que es atribuible a un efecto que Dani Stico nos lo puede ratificar más como un economista, que es que efectivamente Brasil y México son las economías que más crecen, son las economías que más grandes de toda la región, pero son las economías donde todavía las brechas entre los sectores más altos y más bajos siguen siendo las más grandes todavía. O sea, se están achicando esas brechas, pero como naturalmente vienen de un largo periodo de ser economías en proceso de desarrollo, hoy crecen fuertemente, pero todavía las brechas y los sectores más bajos todavía tienen serias dificultades como para acceder a este tipo de tecnología. O sea, creo que, no sé si Daniel me puede ratificar un poco esta idea. Daniel, ¿pones en perspectiva esto? Sí, claramente. Digamos que el valor del salario mínimo es un valor de referencia y por lo tanto, como dijo bien Jorge, el salario promedio de la economía se ubica en general por lo menos 2 veces lo que es el salario mínimo. Lo que hace el salario mínimo es fijarle un piso al valor de la economía. Y después aparece, como bien dice Jorge, el tema de la brecha salarial entre los sectores que más y que menos ganan, que acá, por ejemplo, en la Argentina, pero es común en Latinoamérica, trabajar por deciles, o sea, dividir la población trabajadora en porcentajes del 10%, y cuál es la brecha entre el 10% más alto ingreso y el 10% de menor ingreso, y esas brechas están, depende cómo se la mida, entre 12 y 20 veces aquí en la Argentina. Pero aparte acá en la Argentina tenemos otro factor adicional que es propio también o se repite en el caso venezolano. Tenemos un sistema de tipo de cambio múltiple, pero básicamente para simplificarle el análisis a la audiencia, tenemos un tipo de cambio dual, un tipo de cambio oficial de 5.30 al cual nadie accede, muy pocas personas acceden, y un tipo de cambio libre, un tipo de cambio paralelo, un tipo de cambio marginal, en el cual también accede poca gente, pero se pueden conseguir los billetes, y la brecha cambiaria ahí es del 60%. Entonces, los cálculos que hizo Jorge, muy bien hechos para ser homogéneo con su serie en el análisis, trabajó con el tipo de cambio oficial. Ahora, los números, si los trabajara con el tipo de cambio libre, le daría que la Argentina estaría un poquito peor en el análisis, no estaría tan favorable, porque obviamente no es lo mismo tomar 5.30 que tomar 8.57 pesos por dólar en el ejercicio. Pero déjame, nada más para superar el tema porque a mí me interesa, la pregunta es si la lista esta, por lo que está diciendo Jorge, demuestra que son los países más grandes, como México y Brasil, los dos más grandes, donde el trabajador, a diferencia del resto de América Latina, y lo estoy diciendo como lo escuché porque yo no he visto la lista, son los que más costaría a un trabajador comprar una Apple. Y la pregunta es por qué me llama la atención que sean las economías más grandes las que sean más caras. Bueno, ahí hay que ver también cuál es el impacto de la carga impositiva que tienen estos productos, la traba a la importación, el fomento de la industria nacional. Eso puede también ser un factor explicativo de por qué esas economías tengan una brecha tan grande, y también, como decía Jorge, la brecha de ingresos entre los sectores de mayores y menores ingresos es claramente más alta que de pronto en lo que es en la Argentina.
Bueno, y Jorge, Alberto, ¿qué otras? sí, Dime. te quiero aclarar justamente con respecto a este punto. Un caso sumamente interesante, ¿sabes cuál es? Digo, porque creo que Argentina y Venezuela merecen un análisis específico que ahora lo vamos a compartir. Pero vamos a mostrar por un momento el caso particular de Colombia, porque el caso particular de Colombia me parece sumamente interesante. Mira, en Colombia un salario mínimo es de 566.700 pesos. Esto traducido a dólares, al tipo de cambio, que allí no hay, como en Argentina y Venezuela, no hay un desdoblamiento cambiario, hay un tipo de cambio libre. Estamos hablando de casi $300 de salario mínimo mensual. Esto es para un trabajador colombiano, siempre refiriéndonos a salarios mínimos. Muy bien. Una MacBook cuesta $972, Alberto. Y aquí está el dato precisamente curioso. Vale $972 en Colombia, pero en los Estados Unidos la MacBook vale $999. Vale más cara. Cualquiera de nosotros diría, pero ¿cómo? ¿No debería el solo hecho de por traslado, por impuestos, porque en Estados Unidos la tecnología es más barata, no debería ser más caro en Colombia? Bueno, lo que tiene Colombia es que tiene un régimen impositivo que estableció que toda computadora que esté traída desde el exterior por un valor inferior a los $1.000 está exenta de impuestos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Un trabajador en Estados Unidos paga $999 con la carga impositiva y sobre todo ya con la ganancia que podemos decir que tiene que tener el vendedor que está comercializando el producto. En Colombia, al ingresar al precio mayorista, con la ganancia y todo, y como está exento de impuestos, termina costando más barato que en los Estados Unidos. Pero eso sí, un trabajador colombiano necesita más de 3 meses de sueldo mínimo para poder comprarse un MacBook. Colombia y Chile son los lugares de América donde cuesta menos acceder a un equipo como este. Y son casualmente dos países que tienen tratados de libre comercio, que están creciendo fuertemente, que tienen que están recibiendo altos niveles de inversión externa y que por sobre todas las cosas no tienen políticas proteccionistas, al menos en el rubro tecnológico. Correcto, y aparte hay que destacar que es un índice de referencia porque el valor del salario mínimo trata de marcarle un piso. Ahora, las economías que funcionan bien suelen muchas veces descuidar el valor del salario mínimo justamente porque la economía sola sigue trabajando con un salario que se ubica bien por arriba del salario, de ese salario base, y por lo tanto no hace falta que el gobierno, que el regulador le ponga un valor de referencia mínimo para garantizar el poder adquisitivo de una amplia franja de los trabajadores. En cambio, en los países latinoamericanos, que históricamente han tenido una amplia brecha de ingresos, que históricamente han descuidado la protección del trabajador, el valor de referencia del salario mínimo se ha transformado también en una variable política, y entonces depende cómo anden las cosas bien, a veces los descuidan y lo dejan caer y entonces los valores distorsionan un poquito, y otras veces justamente por populismo lo levantan y hacen subir artificialmente ese nivel, y entonces distorsionan las comparaciones internacionales. El punto que sería interesante para un futuro análisis es ver qué proporción en estas economías compran el producto con menor carga tecnológica. O sea, el valor que te ha tomado Jorge para este ejercicio, que me pareció realmente muy interesante y muy novedoso, es trabajar con una computadora base. Seguramente una economía de alto ingreso como la de Estados Unidos, donde el ingreso promedio per cápita supera, si mal no recuerdo, los $40.000 por habitante, debe ser muy poquita la franja de la población que accede a una computadora base y seguramente la compra con todos los aplicativos más desarrollados, mientras que en las economías latinoamericanas, donde se trata de meter como instrumento, como factor de inclusión social, la tecnología, de pronto hay una mayor penetración de estos equipos. ¿No te parece, Jorge?
Sí, es precisamente eso, ¿no? Y me parecía, Alberto, también, si querés, que veamos los dos casos muy particulares de Argentina y Venezuela que de verdad merecen un análisis particular, producto justamente de esta distorsión que se produce en el mercado, ¿no? El primer dato que me parece importante mencionar sobre el caso argentino es que, vos fíjate que en Argentina, Alberto, supuestamente el salario en dólares mínimo, digamos, si lo medimos en dólares al tipo de cambio oficial, Argentina tiene el salario más alto de toda América. O sea, salvo Estados Unidos, que es el único que lo supera, que lo duplica, todos los demás países tienen un salario mínimo medido en dólares inferior al argentino. Argentina tiene 543 dólares, siempre hablando del valor 5,29 del tipo de cambio oficial. Claro. Pero fíjate que para comprar este equipo necesitas casi 5 salarios mínimos. Pero esta realidad cambia bastante, Alberto, cuando uno empieza a ver lo que pasa en el mercado paralelo. Porque en el mercado paralelo, el salario mínimo argentino pasa a ser de 330 dólares mensuales. Y esto sí nos pone en un ingreso per cápita mensual de salario mínimo, perdón, no de ingreso per cápita, de salario mínimo, por debajo de Chile, por debajo de Uruguay, incluso por debajo de Paraguay. ¿Mm? Superamos en ese punto, midiéndolo de esta manera, a Colombia, que está en los 298 dólares, o superamos a Perú, que está en los 274 dólares. Y México, que todavía figura con un salario mínimo muy bajito de 152 dólares, ¿no? Este me parece que es un dato poderosamente llamativo, porque en función del tipo de cambio que tomes, todas las variables cambian notablemente. No a la hora de poder adquisitivo, porque en realidad no importa que tomes el valor de una MacBook al tipo de cambio oficial o paralelo, porque la gente finalmente la paga en pesos, con lo cual al pagarla en pesos, no Claro. importa qué tipo de cambio tomes, porque la gente la Claro. está pagando en la moneda local. Exacto. Fíjate, y sería interesante poder saber, no sé si incluso sirve el dato, pero a mí me da la curiosidad, porque a mí de repente me dan curiosidades raras, de saber si el hecho de que sea más barata, por ejemplo, más accesible la MacBook Air en Colombia, significa que en realidad es cierto, se venden más MacBooks per cápita que en el resto de los otros países. Bueno, esta es una información que difícilmente te va a suministrar, porque el único que te puede suministrar esta información es Apple. Apple te suele dar el paquete, digamos, de información. Y te dice, hemos vendido tantos millones de MacBook, tantos millones de iPhones o de iPads, pero no te dice cuántos se venden en cada país. Siempre hay estimaciones que suelen ser de, bueno, hay algunos comerciantes mayoristas que a lo mejor sueltan algún Claro. dato. La percepción así, digo, como se dice popularmente, a ojo de buen cubero, yo he escuchado mucha gente, que en el caso de Colombia hay muchísima gente comprando Mac, pero mucha gente comprando Mac. O sea, hay Y que en el pensar que caso es notable. argentino, claro, y en el caso argentino hay que agregar que se suma que la gente de pronto de bajos recursos no necesita comprar la Mac o el equivalente porque hay un programa de gobierno, Conectar Igualdad, que le entrega gratuitamente, o el plan es entregar 3 millones de máquinas a los alumnos hasta el colegio secundario. Por lo tanto, hay un mercado importante que no accede al producto sin pasar por el mercado comercial. Bueno, se nos ha caído momentáneamente la conexión, Dani, con Alberto. Así que vamos a ver si la podemos retomar y cerramos el espacio con él directamente. Perfecto. ¿Mm? A ver si se reconecta. Bueno, tenemos dificultades. Y si no, lo que hacemos es lo cerramos directamente nosotros. La idea era entonces contarle un poco a la audiencia eh, la idea de sacar esto y por supuesto de anticipar que vamos a ir creando otros datos y otra serie de variables que vamos a ir compartiendo. Incluso si vamos a ir anticipando. Bueno, aquí está Alberto, ¿cómo estás? Aquí Sí, estamos bien, de bien, vuelta. bien. Discúlpeme. Ahora, tienes una cosa acerca de la lista. ¿Esta lista va a ser dinámica? ¿Va a tener algún tipo de ajuste y de qué manera o cómo va a crecer o modificarse? Lo vamos a ir haciendo en función de las variables que se van modificando. Es decir, si
un gobierno tal define o decide una devaluación, naturalmente los datos se van a actualizar, así también como seguramente una vez al mes haremos una actualización de datos para que tenga un seguimiento dinámico de ver cómo van evolucionando los precios y sobre todo el tema del acceso a la tecnología, porque finalmente en este tipo de precios lo que estamos viendo es la también llamada brecha digital. Un dato que olvidaba mencionarte, Alberto, en México una de las cosas que suele mencionar la ciudadanía como queja recurrente, es que todavía el costo de acceso a Internet, a la banda ancha de Internet, es bastante costoso, es bastante elevado, con lo cual esto significa que en México, más allá del crecimiento espectacular que está teniendo en industria, en infraestructura, en todo, México todavía tiene una brecha digital amplia que lo hace en los costos de la tecnología y en los costos de acceso a servicios como el de Internet. Además, creo que se trata de un indicador muy interesante para acompañar o para cotejar hacia el futuro con el famoso índice Big Mac, o sea, una variable a través de un indicador real, como en este caso una MacBook, para determinar cuándo las economías latinoamericanas se están atrasando o adelantando en materia de la brecha cambiaria entre uno y otro país. Es decir, estos países que flotan, pero muchas veces tenemos lo que los economistas llamamos flotación sucia, o sea, la moneda se mueve en función también de la actitud que tenga el regulador de política monetaria y cambiaria, entonces permite también detectar cuando una moneda se está atrasando o se está devaluando en exceso justamente por factores ajenos al mercado, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, a ver, señores, ustedes son los que conocen la lista mejor que yo, no sé si nos falta algo de cubrir. Solamente vamos a completar el dato también de Venezuela, que es absolutamente insólito, Alberto, porque Claro. en el caso de Venezuela, vos tenés una brecha cambiaria de más del 300%, ¿no? Y esa brecha cambiaria de más del 300% te revela dos datos muy diferentes. Un trabajador venezolano necesita 5 meses, 5 salarios mínimos para poder comprarse este dispositivo, que cuesta $2.000, $2.000 al tipo de cambio oficial. Pero no puedo dejar de hacerte la mención, Alberto, de lo que ocurre cuando vos traducís el precio que tiene en bolívares de ese MacBook y lo fueras a comprar con dólares que cambias en el mercado negro. Con una brecha de más del 300%, con un dólar que de 6,30 pasa a 26,88, si te compras una MacBook Air en Venezuela, la pagarías $469, es decir, la mitad de lo que vale en Estados Unidos. Esto revela naturalmente el despelote que tiene económicamente Venezuela, no solo en términos de tipo de cambio, sino justamente de un nivel de descontrol, que es que el que importa a precio oficial, si hay alguien que tiene dólares negros, va a comprar muchísimo más barato cambiando en el mercado negro que yendo por el mercado oficial. Claro, por supuesto. Con lo cual amplía la brecha social, porque justamente el sector de la población que se puede acceder a los mercados negros siempre es más limitado que el conjunto de la población. Bueno, fíjate, una pregunta, ¿cuánto vale en dólares la MacBook Air en Venezuela y en Argentina? Sí, te lo digo de inmediato. En dólares, en Venezuela, a tipo de cambio oficial, vale $2.002, es decir, un 100% más cara de lo que cuesta en dólares en el mercado de referencia, que es Estados Unidos. En el caso de Argentina, vale $2.646. No, pero si yo voy, es que yo estaba viendo a ver si me conviene irme a comprar a mí, que vivo en Estados Unidos, mi MacBook Air a Buenos Aires. Si yo voy con dólares verdes a Buenos Aires, ¿cuánto me va a costar? Si tú vas con dólares verdes O a a Caracas. comprarla al comercio, te lo van a cambiar a 5,29 y te van a decir que te cuesta $2.600, que es el resultado de convertir los 13.999 pesos al tipo de cambio oficial. Ahora, si tú haces lo que hace mucha gente, vienes con dólares desde Atlanta, te vas a preguntar cuánto vale la MacBook y te dicen $13.900, 13.900 pesos. Te vas al mercado negro
y vendes tus dólares a 8 y pico y te vienes con los pesos, tu precio baja a un equivalente de 1.369 dólares. Todavía más caro que en Atlanta. Todavía más caro que en Atlanta. Si querés ir a comprarla muy barata, mi recomendación es hacerte un viaje a Caracas, Alberto. No, o la compras claro, la compras no, pero la podés comprar en Buenos Aires en el negro y la vendés en Caracas en el blanco y te ganás $700. Oye, no, porque luego te pasa lo de Antonini, querido, ¿no? Entonces, bueno, no es cuestión de ir con valijas, por supuesto. Oye, pero dime una cosa, entonces seguramente, dijiste el dato, Jorge, pero tal vez no lo escuché. ¿Cuánto cuesta en dólares entonces en Caracas? En Caracas te cuesta 2.002 dólares a tipo de cambio oficial. Pero si vas con dólares y te vas a la tienda y te vas y vendes los dólares en el mercado negro, vas a pagar 470 dólares por una MacBook Air. Te van a complicar la vida para poder comprarla, porque seguramente te van a pedir algún detalle. Yo creo que hoy este tipo de situaciones, cuando hay desajustes de esta magnitud, seguramente los propios comerciantes tomarán sus recaudos, porque si no, casi te sale más barato un vuelo Atlanta-Caracas, comprar y volver, que comprarlo en los Estados Unidos. Y ten en cuenta una cosa que es importante, que cuando uno compra este tipo de equipos, Alberto, normalmente uno está incluyendo una garantía ante fallos, cosa que tú pierdes en el momento que te vas a otro país, se te va a complicar. Y el segundo tema, que la mayoría de la gente compra este tipo de productos en cuotas, en 10, 12, 30, las cuotas que tenga. Ni en Estados Unidos nadie va a comprar cash, todo el mundo compra en cuotas, ¿no? Yo lo que voy a hacer es que me voy a coger un avión a Caracas, voy a comprar unas 10 MacBook Air en $400, voy a venir y las voy a vender acá en $900. Financiadas por el Estado venezolano. No te van a dejar entrar en Atlanta justamente con 10 MacBook. Lo más probable es que de Caracas te dejen salir con las 10 MacBook, que con esas 10 MacBook vengas a la Argentina, la vendas en el mercado negro y vuelvas a tu país con más dólares en el bolsillo y ahí no vas a tener ningún problema en la aduana. Y todo gracias al Estado venezolano y al Estado argentino. Exactamente. Que como bien van en contra, claro, no creen en los mercados. Esto. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, señores, excelente tema. ¿Qué más? Ahora sí yo acá, como ustedes son ahora sí los que tienen el sartén por el mango, yo no me siento en capacidad de cerrar el programa hasta que ustedes me... No, será un gusto para nosotros que cierres el programa, Alberto, es tu programa. Bueno, pero ya quedamos entonces, y ahora de hoy en adelante está disponible esta gráfica, esta lista, ¿en dónde? Está disponible a través de Infobae América. Si pones en Google índice Apple, ya el primer resultado te muestra este gráfico. Y ya también te voy adelantando que dentro de poco vamos a contarle a la gente cuánto te cuesta acceder a tu primer auto, para ver en qué país es más accesible acceder a tu primer auto, carro, automóvil, como quieras llamarlo. ¿A dónde puede pedir la gente una copia autografiada por Jorge Haley de la lista Apple? No, directamente, que entre directamente a Infobae, a america.infobae.com, que ponga índice Apple y allí lo va a encontrar. Lo vamos a estar actualizando periódicamente, para ir viendo también cómo evolucionan los precios también, naturalmente. Perfectísimo. Bueno, pues señores, muchísimas gracias, Daniel Estico, muchas gracias, Jorge Haley, editor de Infobae América, los dos de Buenos Aires, les agradezco muchísimo. Felicidades por la creación de esta lista. Y, bueno, estaremos siguiéndola, va a ser una referencia. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias, buen fin de semana y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Por supuesto, como siempre, gracias por participar con nosotros en la página de Facebook, que cuando aparece en la pantalla es porque Jorge Haley es el que la pone ahí en pantalla y es el que la mantiene y toda esta página de Facebook. Muchísimas gracias, Jorge, de nuevo. Y gracias a ustedes, la página de Facebook, ahí la tiene usted. Gracias, Jorge. Facebook, Padilla en América, www.facebook.com/diagonal Padilla en América. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Padilla en América a través de
Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de, vamos a presentar el índice Apple, pero voy a dejar la presentación formal hasta después de el cierre, porque tenemos que empezar siempre con el informe de cierre, ahora que es cierre de semana también, cierre de mercados por parte, como siempre, de Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Alberto, buenas tardes, todo muy bien. Y la semana terminó en positivo justamente porque tuvimos un viernes de alzas muy significativas en Wall Street. El Dow Jones terminó con una suba del 1,38, el Standard & Poor's 1,28 y el Nasdaq también terminó con una suba del 0,35%. Y eso determinó que la semana terminara para el Dow con una suba del 0,88%. O sea, la mejora semanal se concentró en la evolución de la jornada de hoy en los tres casos: el 0,88 el Dow, 0,77 el Standard & Poor's y 0,39% del Nasdaq. Y el factor determinante fue que hoy se conocieron datos de desempleo que bajó a 7,6%. Todavía eso está mostrando que la economía... Bueno, ¿cómo hacemos para tomar y crear una especie de índice que nos permita saber cuánto cuesta este dispositivo tecnológico y así trazar también cuál es el costo de la tecnología para un ciudadano de Latinoamérica? Entonces lo que hicimos fue tomar un modelo de Apple, que es la MacBook Air, el modelo más básico, digamos, el modelo más económico de Apple, mirar cuánto cuesta en cada país y tomar una variable. Y esa variable que tomé fue simplemente el salario mínimo que se establece en cada país de la región. En muchos casos es un dato, es un valor legal. En los Estados Unidos, por ejemplo, es de $7.25 la hora. Y así fui recorriendo país por país y viendo cuántos salarios mínimos se necesitan para poder comprar ese dispositivo. Así fue como se creó el concepto de índice Apple. Ya, ahora, bueno, y por tanto, creo que lo podemos presentar, ¿no es cierto? Por supuesto, la idea es que aquí podemos verlo ahora en la pantalla. Esto lo tenemos publicado en Infobae. Y bueno, si quieres vamos a hacer un pequeño repaso y enseguida lo... Montó la bolsa de Lima 1,25 y estuvo estable la bolsa de Buenos Aires. Las materias primas también tuvieron comportamientos mixtos. Se derrumbó el oro 2,66% a $1.378 la onza Troy y repuntó un poco más el petróleo, que terminó la jornada con una suba del 1,42% a 96,18 el barril. Así que una jornada que vuelve después de 2 semanas de pérdidas para el Standard & Poor's a mostrar signos positivos en los 3 indicadores base de la bolsa de los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias por este informe, mi querido Daniel Estico. ¿Y por qué no te quedas? Quédate a esta charla, porque, bueno, esta charla tiene mucho que ver contigo. Y a ver, vamos a presentar el índice Apple. Apple, el índice Apple, déjeme, lo pongo aquí en la cintilla abajo, porque ahí está, con esta Apple con la que estoy yo. Vamos a presentar el índice Apple, que efectivamente es de Apple y habla de Apple, pero no fue creado por Apple, sino fue creado, y aquí voy a presentar yo a Jorge Haley. Jorge Haley es el poder detrás de la corona, vamos a decirlo así. Jorge Haley es el que hace todo el trabajo. Yo me llevo aquí el adorno, yo soy el que me veo acá, pero el que hace todo esto, el que crea todo esto que ustedes están viendo, que está sentado ahí en la misma sala de redacción donde está Daniel Estico, es Jorge Haley, mi buen amigo, que está también en Infobae. Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Jorge Haley, que es el hombre de los controles y el que organiza todas estas emisiones, es el creador del índice Apple, o como lo dice en buen argentino, el índice Apple. A ver, Jorge, ¿por qué no comienzas a decirnos qué es el índice Apple y para qué sirve? Sí, bueno, es bastante sencillo, Alberto. Esta idea surgió simplemente para poder tomar cuánto le cuesta a una persona que quiere comprarse un dispositivo. Y se me ocurrió pensar que así como The Economist creó en su momento el índice Big Mac para poder establecer si hay atraso cambiario o no,
Lo que simplemente se me ocurrió fue tomar el mismo equipo que se vende en todos los países del mundo prácticamente, y bueno, en lo que es en Latinoamérica, la marca Apple naturalmente se vende en todos los países de América Latina, y a partir de eso decir... Está mejor, tiene alguna señal de clara recuperación, pero no con la fuerza que el mercado espera, por lo tanto... Frente a este panorama, los analistas dicen, bueno, los estímulos financieros, los estímulos monetarios de la Reserva Federal van a continuar y por lo tanto sigamos poniéndole fichas al mercado bursátil porque tienen un amplio recorrido, pese a que acumulan en lo que va del año, un poco más de 5 meses, una suba del 17,7% en el Dow y el resto lo siguieron parejito. El Standard & Poor's aumentó 16%, el Nasdaq aumentó 15,5% y en un año, comparando hoy, el 7 de junio contra el 7 de junio del 2012, el aumento supera largamente el 20%, 25,7% en el Dow, 27,9% en el Standard y 24,5% en el Nasdaq, así que realmente el mercado sigue teniendo recorrido, pero en algún momento va a tener que depurar. La bolsa latinoamericana estuvo con comportamientos un poquito más inestables, bajó el índice de México 0,85 en la jornada de hoy, el Bovespa de Brasil perdió 2,39, la bolsa de Colombia se estabilizó, apenas bajó 0,03%, la bolsa de Chile perdió 1,19%, en cambio